Estamos grabando. Cuando hablamos de infecciones de piel y partes blandas, nos vamos a referir a todas aquellas que afectan, obviamente, la piel y las partes blandas. ¿Qué son las partes blandas? Son todos los tejidos que están debajo de la piel. Dermis, epidermis, músculo e incluso hasta hueso podríamos incluir dentro de estas infecciones, ¿sí? Pero son sobre todo aquellas que afectan a dermis, epidermis y músculo y capa adiposa. La podríamos clasificar desde un punto de vista clínico en dos grandes tipos. Aquellas que son con necrosis, aquellas que son sin necrosis. Y también otra manera de clasificarlas es en primarias y secundarias. Y a su vez hay primarias con necrosis, primarias sin necrosis y secundarias con y sin necrosis. Las primarias son aquellas donde la causa del problema es la infección en sí, o sea, que no son secundario a otro proceso. Las secundarias son aquellas donde hay una infección de piel y partes blandas, pero son secundarias a otro proceso, o sea, son la consecuencia de otro proceso. En cambio, las primarias es la primera presentación que el paciente tiene. Algunas de ellas son bastante comunes, con nombres que a ustedes por ahí les van a sonar, ¿sí? Las que son sin necrosis, por ejemplo, la erisipela. La erisipela, que es una cosa bastante común, que por ahí han escuchado de alguna persona que tuvo diagnóstico de erisipela. Ahora la vamos a describir. El impétigo, que es una forma de infecciones de piel bastante comunes en los niños. Celulitis, que no es la celulitis de los pocitos en la pierna, sino la celulitis es una infección del tejido blando, que afecta tejido blando, en general capa adiposa y afecta hasta músculo. Y la piomiositis, que es la infección muscular. Y las que son con necrosis son algunas parecidas o los mismos nombres, celulitis necrotizante, o sea, la infección de la capa adiposa y incluso músculo, pero con necrosis, la fascitis necrotizante, que es la necrosis de la fascia muscular, y la mionecrosis, que es la necrosis muscular. La gran diferencia entre una y la otra es, entre estos dos tipos, esperen que habilito la flechita, entre esta y esta es la presentación clínica, que haya necrosis o no haya necrosis de los tejidos afectados. Dentro de las secundarias, las más comunes son las mordeduras, o sea, infecciones por mordeduras, pueden ser mordedura de perro, de gato, de cualquier otro animal, e incluso mordeduras humanas. O sea, viene un perro, muerde a una persona y esa herida se infecta. Esa infección de las partes blandas es secundario a otro proceso que es la mordedura. La infección de heridas quirúrgicas, del pie diabético, la infección de las úlceras por presión, úlceras de decúbito que se infectan, todas esas son secundarias a otro proceso. O sea, si yo tengo una celulitis que es asociada a una úlcera por decúbito, en realidad es secundaria, porque primero tengo la úlcera por decúbito, que es un fenómeno que tiene que ver con la presión sobre los tejidos, y luego que esa úlcera que ya está instalada se coloniza, se infecta y se generará una celulitis, una miositis o lo que sea punto de partida de la úlcera. Pero no es la miositis la causa de la úlcera, sino la úlcera la causa de la miositis. Bueno, esta sería la manera más simple de poderlas clasificar. Vamos a empezar con las que son las primarias, y dentro de las primarias sin necrosis,
Las dos más comunes, más frecuentes, lo que uno ve todos los días son las erisipelas y la celulitis. Erisipela y celulitis son dos formas clínicas, o sea, ese nombre, esa palabra es una forma clínica, es un nombre, y a veces son bastante parecidas y bastante difíciles de diferenciar una de otra desde un punto de vista clínico. A veces ni siquiera el médico o el dermatólogo se ponen de acuerdo a definir si es una erisipela o una celulitis. En general, podemos decir que la celulitis, además de comprometer la dermis, comprometen tejido subcutáneo. Y las celulitis dejan una necrosis y los límites no están bien definidos. O sea, la gran diferencia entre una y la otra es el compromiso de tejido subcutáneo, o sea que la celulitis es un poco más profunda que la erisipela, que deja una cicatriz de necrosis y los límites no son bien marcados. Pero no siempre vamos a encontrar que el paciente cumple con todas esas cosas. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que un paciente tenga una erisipela o una celulitis? Bueno, hay determinadas cosas que sin lugar a dudas son factores predisponentes para que los pacientes tengan algo de eso. Fíjense el listado. Dentro de los factores predisponentes tenemos insuficiencia venosa, insuficiencia en el retorno venoso, linfedema. En realidad el linfedema es una consecuencia de la insuficiencia del retorno venoso. El linfedema se da asociado a la insuficiencia del retorno venoso. Obesidad, diabetes, alcoholismo, cirrosis, o sea, el no funcionamiento del hígado, los bajos niveles de albúmina, y el antecedente de que los pacientes hayan tenido erisipelas previas, ¿sí? Si ustedes miran, todos estos factores dan vuelta alrededor de una cosa que es la obesidad y el linfedema. Esta es una tabla que está sacada de un consenso de la SADI. La SADI es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Argentina de Dermatología y algunas otras sociedades, que hacen un consenso sobre erisipela. Y todos coinciden en que el linfedema, o sea, la retención de líquido, el paciente que está con el edema, ese enorme edema en las piernas, es la principal causa que predispone a la recurrencia por la erisipela. Y todos estos factores locales son los que más predisponen a la insuficiencia por a la erisipela, siendo la principal causa asociada al linfedema la obesidad. En todos los casos, yo tengo una infección de piel y partes blandas, o sea, gérmenes que están infectando la dermis y los o tejidos subcutáneos. Ustedes a esta altura ya saben que la piel es una barrera que me aísla del medio externo, digamos, la primera barrera de defensa. Y si estamos hablando de infecciones de piel primarias, tendríamos que pensar cómo los gérmenes que están afuera del paciente pueden llegar a la dermis, ¿sí? Porque siempre nos dijeron que la piel era la primera barrera de defensa. Bueno, la mayoría de las veces, obviamente para que los gérmenes puedan llegar a la dermis, tiene que haber una puerta de entrada. Tiene que haber un lugar por donde los gérmenes pudieron llegar hasta un lugar donde normalmente no deberían llegar y es estéril. En la mayoría de los casos no conocemos la puerta de entrada o el paciente no me va a venir mostrando la puerta de entrada. Pero esas puertas de entrada existen, hay que buscarlas, los gérmenes no llegan
a la dermis porque sí, tengo que ver cómo llegaron. Muchas veces tiene que ver con onicomicosis, o sea, los hongos en los dedos de los pies. Onicomicosis son hongos en las uñas de los pies. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el hongo con la bacteria? Bueno, ya van a ver cuando en el segundo cuatrimestre veamos onicomicosis, cómo son las uñas de las onicomicosis. Son unas uñas que están engrosadas, levantadas, horribles. Esas uñas están gruesas, se levantan, el zapato oprime a la uña, el zapato lastima los costaditos del dedo del pie porque la uña ocupa un lugar que no es el que tiene que ocupar, y esas pequeñas lesiones que son debidas a la uña engrosada son la puerta de entrada para los gérmenes. Traumatismos locales, como pueden ser, por ejemplo, raspaduras de zapatos, maceraciones de la piel, abrasiones de la piel, por ejemplo, las cintas adhesivas, que se pegan y que los pacientes hacen reacciones alérgicas, o cuando retiro la cinta adhesiva arranca parte de la piel. Psoriasis, que implican deterioro de la piel, intertrigos digitales, todas esas serían puertas de entrada para que los gérmenes puedan llegar al tejido subcutáneo. Miren este que sigue acá, miren esta linda fotito, ¿sí? Miren este señor. Lo que tiene este señor es una erisipela, ¿sí? El tema que sigue ahora es erisipela. Volvemos sobre la fotito. Fíjense, obviamente, la pierna afectada con la erisipela es esta. Fíjense la lesión. Miren el dedo del pie. Esa uña que mostramos ahí está, algo raro tiene, ¿sí? Está bien, no está en primer plano, no sabemos qué tiene, pero lo más probable es que esta uña que esté acá tenga una onicomicosis, porque está oscura, está gruesa, está rara. Este dedo en la punta parecería tener una ampolla, probablemente resultado de que la uña hace que el zapato funcione mal y provocó una ampolla. Y el señor, o señora, no sé qué, tiene un cuadro de erisipela. Miren la otra pierna, tiene la cicatriz de una vieja erisipela, o sea que este paciente no es la primera erisipela que tiene, es un nuevo episodio, ¿sí? Otra cosa que quería mostrarles, fíjense el borde de la lesión, los bordes están bien marcados y definidos, bien marcaditos. Por eso yo, sin ser dermatóloga, vi la foto y les dije, eso es una erisipela, porque tiene el borde bien dibujado. La erisipela es la infección aguda de la piel que compromete a la dermis superficial, compromete el tejido más superficial de todos y hay un compromiso linfático regional. Por eso es que este paciente, fíjense el linfedema de esta pierna en comparación a esta otra. ¿Sí? Fíjense el volumen que tiene una pierna al lado del volumen que tiene la otra pierna. El linfedema está muy marcado en esta en comparación con esta otra. Se ve una placa edematosa, caliente, de bordes netos no sobrelevados, la tocamos y está caliente. Ese borde que está perfectamente dibujado, está dibujado pero no está elevado, es solamente una línea roja. Se ve eritematosa, o sea, enrojecida o purpúrica, a veces hasta incluso se la ve violácea, con ampollas y algunas veces con necrosis de los tejidos. Y se acompaña siempre de adenopatía regional, o sea, si le buscamos ganglios en la ingle, seguramente debe tener ganglios en la ingle y linfangitis, o sea, toda la pierna inflamada. Dentro de los síntomas generales, malestar y fiebre, los pacientes presentan fiebre la mayoría de las veces. La evolución desde que comienza hasta que esa pierna está como la ven ahí, de 6 a 8 días, pero en promedio tenemos una semanita de evolución. Y después comienza con la descamación.
La localización más frecuente es en las piernas, en los miembros inferiores, aunque también puede aparecer en otras localizaciones. La segunda localización en frecuencia es en la cara, y en las mujeres que han sufrido vaciamiento axilar por cáncer de mama, o sea que le faltan los ganglios linfáticos axilares posteriores a un cáncer de mama, también se observa en los brazos, es una ubicación frecuente, pero si no, lo más común es la pierna. El patógeno que más frecuentemente se asocia a esto es alguien que ustedes ya conocen, que es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Con todo lo que ustedes saben del Piógenes. Y en segundo lugar, el Staphylococcus aureus, pero mucho menos frecuente. En general, cuando vemos una erisipela, pensamos Streptococcus pyogenes. El germen en cuestión es el Piógenes. El diagnóstico de esto es clínico. El cultivo no tiene mucho sentido, salvo cuando hay lesiones bullosas, o sea, cuando hay ampollas. En el caso de que el paciente presente ampollas con un líquido en el interior, sí es útil el cultivo del líquido de esas ampollas, pero si no, hacer una biopsia de ese tejido y mandar al laboratorio no tiene mucho sentido. Si hubiera que tomar muestra para esto, como para todo lo que sea piel y partes blandas, la muestra es punción, aspiración por piel sana. ¿Sí? ¿Qué significa la punción, aspiración por piel sana? Hay que hacer asepsia rigurosa en un lugar donde no esté la lesión, pero cercano a la lesión, o sea, 1 o 2 centímetros del borde de la lesión, se hace una buena asepsia. Y luego voy con una aguja, con una jeringa con solución fisiológica, voy a entrar por este lugar sano hasta llegar a la parte de abajo de la lesión. O sea, me tengo que meter por el costado y por abajo. Cuando estoy abajo de la lesión, inyecto la solución fisiológica y la vuelvo a aspirar. Por eso es punción, aspiración. Este tipo de muestra y eso que vuelve, esa solución fisiológica que vuelve con un poco de sangre, con alguna cosa de por ahí, es lo que se manda al laboratorio. El rendimiento es más o menos, o sea, me da algo, tengo aislamiento de germen más o menos en el 20, el 30% de los casos. No siempre se toma por ese motivo, porque el rendimiento no es bueno. Y los hemocultivos son positivos en menos del 5% de los casos, ¿sí? Para suerte del paciente, porque el Piógenes, cuando hace la bacteriemia y la sepsis, va a ser el shock séptico y es de altísima letalidad el Piógenes. Por eso les digo, por suerte, menos del 5% de los pacientes hacen las formas con bacteriemia y sepsis. Bueno, con respecto al tratamiento de esto, las formas leves, el tratamiento, tenemos que pensar que lo que tenemos que cubrir es al Piógenes. Y ustedes a esta altura ya saben que el Piógenes se trata con penicilina, salvo que el paciente fuera alérgico a penicilina, que ahí vamos a usar macrólidos. Y la segunda opción sería cubrir al Staphylococcus aureus, pero siempre cubrimos primero al Piógenes y si no funciona tenemos que pensar que eso es un aureus. El tratamiento de elección es la penicilina, que se usa de 1 a 1,5 millones cada 6 horas vía oral, más penicilina inyectable. Se usa un benzetacil, que es la penicilina G, la penicilina inyectable, que tiene una vida media larga. A los pacientes que hacen erisipela se les da una penicilina intramuscular por semana durante al menos 4 semanas. Y además se le da la penicilina B, que es la vía oral, cada 6 horas para tomar. Si no, se puede usar amoxicilina
o amoxicilina con clavulánico, sobre todo para cubrir al Staphylo aureus, pensando en esto. Y los pacientes que son alérgicos a los betalactámicos, se usa acitromicina o clindamicina. Esperen, me comí algo. Y en las formas más importantes, las formas graves, ¿sí? Ahí lo que estaba, les decía, se usa penicilina G de 2 unidades, más ampicsulbactam, y la duración del tratamiento es de 10 a 14 días. Y bueno, cuando las formas graves, en general tengo que pensar, o si no hay mejoría, tengo que pensar que el germen involucrado es el Staphylococcus aureus, y por eso el paciente no está evolucionando bien, y ahí tendríamos que ver si el Staphylococcus aureus es meticilino sensible o meticilino resistente, que eso ya son los temas que vienen a continuación, para poder elegir el tratamiento de elección. Bueno, ahí tenemos otro pacientito. Fíjense, se parece un poco al anterior, pero fíjense que acá no hay bordes netos, ¿sí? El otro parecía que lo habían dibujado, que lo habían pintado. Este no tiene bordes netos. Fíjense, este acá tiene una lesión en el dedo, parece que ha tenido un anillo y que ha sido la cuestión de todo el inicio de esto. Bueno, esto es una celulitis. La celulitis son infecciones agudas de la piel que además compromete tejido subcutáneo, o sea, la dermis más profunda y el tejido subcutáneo. Generalmente, igual que el anterior, miembros inferiores, seguida de miembros superiores, cabeza, cuello, tronco y abdomen. ¿Sí? Puede afectar cualquier lugar del cuerpo, pero los miembros inferiores siempre los más afectados. Y los gérmenes que aparecen acá asociados son los de vuelta, los estreptococos del grupo A, y también aparecen asociados el grupo B y el grupo C, o sea, el Piógenes, el Agalactiae y el grupo C. Y cada vez más empezamos a ver Staphylo aureus, sobre todo el meticilino resistente de la comunidad. Staphylo aureus, meticilino resistente de la comunidad. Estas patologías son de inicio brusco, donde el área afectada se ve enrojecida, inflamada, caliente, y como afecta tejidos más profundos, no tiene límites netos y sí tiene un dolor local importante. Además puede aparecer con púrpura. Púrpura son petequias, flictenas, o sea, líquido, fiebre. Mayormente no evolucionan a formas severas, a formas que pongan en riesgo la vida del paciente, y la recurrencia es también alta, igual que en la erisipela. Se las puede clasificar, o los médicos las clasifican en 4 clases. Ahí están mal puestos los números, porque es 1, 2, 3, 4, y ahí está 1, 2, 4 y 5. Son 1, 2, 3 y 4. Las de clase 1 son aquellos pacientes que están estables y sin comorbilidades, ¿sí? Y el tratamiento es ambulatorio. Las de clase 2 son pacientes estables con o sin comorbilidades que pueden hacer un tratamiento vía oral o parenteral con una internación breve. Hablamos de una internación de un día, 2 días. Las de clase 3 son aquellas que presentan un gran compromiso sistémico, o sea, toda una pierna, todo un brazo, todo el tronco. Y las de clase 4 son aquellas que van asociadas de sepsis severa y shock. Los hemocultivos están positivos más o menos en el 5% de los casos, que son los que corresponden al último grupo, ¿sí? A estos, a los que tienen sepsis severa. Esos van con hemocultivos positivos.
En general, estos pacientes además son pacientes inmunodeprimidos o que tienen otras patologías de base. Por eso, la utilidad del hemocultivo para hacer el diagnóstico lo reservamos para estos pacientes. A un paciente que está clasificado en los primeros tipos, que son pacientes ambulatorios y que no van a ser formas invasivas, no van a ser bacteriemias y sepsis, no se toman hemocultivos porque no tienen sentido. En los inmunodeprimidos y pacientes mayores de 65 años, donde empiezan a aparecer implicados bacilos negativos y otros gérmenes y tienen más posibilidad de hacer las formas invasivas, la sepsis, ahí sí se toman hemocultivos. Si no, la muestra que se toma, en todos los casos, es una muestra de punción-aspiración, siempre entrando por piel sana, y el rendimiento, o sea, la posibilidad de rescate es más o menos del 20 al 30%. Pero a tener en cuenta que casualmente en los casos que hay rescate son en los del caso 4 o del tipo 4 o algunos del tipo 3, que son los severos y graves. Los caso 1 y caso 2, como el sistema inmune tiende a contener la infección, mayormente no recuperamos nada. Obviamente en los hemocultivos no vamos a recuperar porque no hay bacteriemia y sepsis, y en las formas que son por punción-aspiración, mayormente tampoco se recupera nada. Por eso, los hemocultivos siempre para los casos severos y la punción-aspiración, más allá de que a veces la hacemos igual, es como algo que se reserva para los casos más graves. Tratamiento. El tratamiento es clínico, el diagnóstico, estaba en tratamiento, no, el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es clínico y acá el médico usa mucho las imágenes. Se pueden hacer radiografías. La radiografía me permite diferenciar formas necrotizantes de no necrotizantes, porque las formas necrotizantes producen gas y las burbujas de gas se ven en la radiografía. También se puede hacer ecografía y tomografía axial computada, sobre todo si se sospecha que hay colecciones, abscesos. La resonancia magnética y la TAC también para sospecha de necrosis y para ver si hay o no afección del hueso, osteomielitis. Entonces, más allá del diagnóstico clínico, el médico se va a basar mucho en las imágenes y el laboratorio acá es complementario, ¿sí? El médico, si nos mandan las muestras, simplemente es para ver si podemos agregar algo, pero no siempre el laboratorio tiene un buen rendimiento acá. El tratamiento siempre el médico lo cubre empíricamente y siempre trata de cubrir los gérmenes que están involucrados, o sea, los estreptococos y los estafilococos. ¿Qué se usan? Bueno, cefalosporinas de primera generación, ampicilina con sulbactam o amoxi con clavulánico, que son equivalentes. Si hay alta sospecha de que puede haber Staphylo aureus de la comunidad, se usa la combinación de TMS. El TMS es el Bactrim, ¿sí? Bactrim forte. Se llama TMS porque el nombre es trimetroprima sulfametoxazol, entonces le decimos TMS, más amigable, y clindamicina, ¿sí? Si hay sospecha de aureus meticilino resistente de la comunidad, el tratamiento es TMS con clindamicina. Y esto que funciona muy bien con el estáfilo es medio pobretón con los estreptos. Con los estreptos funciona mejor la amoxiclavulana y con unas cefalosporinas de primera. Después también va a diferir si el paciente requiere internación o no requiere internación, eso de acuerdo a las comorbilidades. Si el paciente se interna, en general le ponen ampicsulbactam más clinda. Si hay comorbilidades importantes, se le agrega ciprofloxacina o cefalosporinas de tercera generación.
Si hay sospecha de estafilometicilino resistente y el paciente está internado, se puede agregar vancomicina y los tratamientos son más o menos de 1 a 2 semanas. Bueno. Ahí tenemos otra cosa distinta, ¿sí? Esto es otro tipo, salimos de las ericipelas, salimos de la celulitis. Esto que tenemos acá es impétigo. El impétigo puede tener distintas presentaciones, impétigo costroso, impétigo bulloso, dependiendo de que aparezca con costras, con ampollas. Todos se llaman impétigos. Los impétigos se dan mayormente en niños, también se pueden dar en adultos. Yo he visto impétigos en adultos, pero el grupo más afectado son niños de 2 a 5 años, pero puede aparecer cualquiera con un impétigo. Puede tener ampolla, úlcera o costra, y a veces empiezan con ampolla, después la ampolla se rompe, hacen una úlcera y luego una costra. Hay que ver, hay que preguntar. Hay veces que directamente arrancan con la úlcera, directamente, a veces que el paciente empiezan con un enrojecimiento y se rascan y se forma una costra. Pero todos son impétigos. Son muy contagiosos y muy autocontagiosos. Se contagian por autoinoculación. En general, los niños portan, ahora vamos a ver que el germen más relacionado es el Staphylo aureus, portan el Staphylo aureus en la nariz, se rascan la nariz y luego se rascan en otro lugar. Y cuando se rascan en otro lugar, se van llevando el germen a distintos lugares. Entonces, por ahí cuando averiguamos la historia, empezó con un impétigo alrededor de la nariz y ahora tiene en las piernas, en el pecho, en todos los lugares donde se puede rascar. Incluso es muy contagioso para otros niños, pero necesito hacinamiento. Si son muchos hermanitos, duermen todos juntos en la misma cama y esas cosas, es probable que hasta incluso haya varios niños contagiados. Los gérmenes son involucrados son el estreptococo del grupo A, o sea, el Piógenes, y el Staphylo aureus. Piógenes y Staphylo aureus. Hay una definición, o sea, una clasificación de los impétigos, que es el no ampollaro contagioso, que es el que se presenta en las partes expuestas del cuerpo, casualmente que tiene que ver con eso de tocarse, y la lesión cuando se cura no deja cicatriz. Y hay una forma distinta que es el impétigo ampollar, que se da en los neonatos, que afecta al tronco. Y eso es por toxinas exfoliativas del Staphylo aureus, no es por la acción del germen en sí. Los dos son impétigos, pero la causa son distintos. Los de los niños es por la acción del germen directamente sobre la piel, y los que se dan en los neonatos, que son ampollas que se ven en el tronco, son por las toxinas del Staphylo aureus. Obviamente el niño tiene que estar séptico con un Staphylo aureus y da estas lesiones. Bueno, tratamiento. El tratamiento va a depender si el niño o persona no tiene pocas lesiones o muchas lesiones. Si el niño tiene pocas lesiones, el tratamiento que se usa es la mupirocina. La mupirocina es un antibiótico que se usa en ungüento y se aplica 3 veces por día durante una semana. Y si no usamos mupirocina, se puede usar ácido fusídico. Tanto la mupirocina como el ácido fusídico son antibióticos muy, muy, muy primitivos, pero funcionan bien. El tema es que hay que ponerle el ungüento 3 veces por día. Si el chico tiene lesiones por todas partes, no es algo práctico y se prefiere recurrir a un tratamiento sistémico, que puede ser cefalosporinas de primera generación, amoxiclavulánico, o si pensamos en el Staphylo aureus de la comunidad, TMS con clindamicina sería la opción que podemos usar bien. Bueno, le vamos a presentar un caso clínico que tenemos acá, un hermoso caso clínico
Que quería ver algo. Esperen un segundo que quería ver algo en la presentación. Acá está. Bueno, un caso clínico, fíjense, es un paciente de 50 años con antecedentes de diabetes, hipertensión, que consulta a la guardia porque hace 48 horas comenzó con hinchazón de la pierna derecha, ¿sí? Hinchazón de la pierna derecha. No le llamó la atención porque es taxista, andaba en el taxi manejando por ahí y ahora se preocupó porque le duele mucho. Está caliente, roja y le imposibilita caminar y conducir. O sea, vino a la guardia porque no puede más, no puede seguir apretando el acelerador del auto. Por eso viene a la guardia, porque le duele tanto que no puede apretar el acelerador del auto y no se puede parar, no puede caminar esta persona. Al examen físico tiene una presión arterial de 120/70, parece estar bien, un poquito baja, el 70 ese. Tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos, una temperatura corporal de 37 y una frecuencia respiratoria de 20. Está perfecto, está divino. La pierna se ve aumentada de tamaño, ligeramente eritematosa en parches, con dolor moderado espontáneo a la palpación e imposibilidad de deambular. O sea, cuando la presionamos, la pierna duele un poco, pero cuando se quiere parar le duele tanto le duele que no puede caminar. Ahí tenemos la pierna del taxista, ven que está así como en parches, no se parece a las cosas que vimos antes. No está tan fea, ¿no? Se parece, está un poco ahí, medio ahí, pero no está tan fea. Bueno, el médico decide internarlo, pide un laboratorio, pide ecografías de partes blandas, llama al traumatólogo, lo cubre con antibiótico y el traumatólogo le dice que va a esperar el labo y después vemos. Y llega el labo. El paciente tiene un hematocrito de 35, glóbulos blancos de 16.000, glóbulos blancos de 16.000, plaquetas de 213.000 están bien, glucemia de 250, esto no está nada bien, urea de 0,45, una creatinina de 1,4, fíjense que tengo una urea normal, con valores normales, pero una creatinina aumentada, ¿sí? Esta creatinina no va de la mano de esta urea, ¿sí? Porque para una urea normal yo tendría que tener una creatinina que esté por abajo de 1,1 para este valor de urea, según el riñón. Un pH de 7,36, yendo para el lado de la acidosis, un bicarbonato de 20, hemoglobina de 12 y sodio de 138. La ecografía de partes blandas, sin evidencia de colecciones, pero se ve un importante edema del tejido subcutáneo. Bueno, pasan 5 horas, acuérdense que el paciente está internado en la guardia, 5 horas después, el médico le dice que el score es de 3 puntos, el score son unas tablas que usan los médicos y que el paciente está peor, que la lesión está avanzando y que es urgente realizar un debridamiento quirúrgico. ¡Ya! Debridamiento quirúrgico, el quirófano ya. Pero son las 3 de la mañana y el traumatólogo dice que no es para tanto. Mañana se verá. Mañana a las 8 cambia la guardia y el problema es el traumatólogo que viene a las 8 de la mañana. No es para tanto. Mañana se verá. Son las 3 de la mañana. Mírenlo al otro día, a las 8 de la mañana. Paciente con shock séptico, formas necrotizantes, lo llevan a quirófano urgente, debridamiento quirúrgico, y a las 6 horas el paciente fallece en terapia intensiva. ¿Qué tenía este paciente?
una infección necrotizante de piel y partes blandas. Las infecciones necrotizantes pueden afectar distintas estructuras dérmicas, piel, tejido subcutáneo, fascia, músculo, y son aquellas que llevan asociado un componente necrótico, una necrosis del tejido. Y tienen siempre tienen la gravedad suficiente para comprometer la vida del paciente. Tienen una mortalidad global de entre el 20 y el 40% para las fascitis necrotizantes, y si además hay un estreptococo metido ahí en el medio, una miositis con estreptococo, la mortalidad llega al 80%, que debe haber sido lo que tenía el taxista. Y esa alta mortalidad se debe, ante todo, a la falta del reconocimiento precoz de estos procesos necrotizantes. O sea que cuando el paciente llega, el médico no se da cuenta que lo que le está pasando al paciente es que tiene un proceso necrotizante. Y cuando se toman las medidas que se deben tomar, ya estamos tarde con eso, ya vamos tarde. Exactamente, acá ya estamos en las formas necrotizantes, ¿sí? El caso clínico era para introducirnos en las formas necrotizantes, ¿sí? Tanto sea miositis, sea fascitis necrotizante, todo entra dentro de la misma bolsa en cuanto a la gravedad y en cuanto a estos aspectos que estamos viendo. Entonces, todos estos procesos necrotizantes se vuelven más graves, aumentan la mortalidad con la demora en la realización del procedimiento quirúrgico. El tratamiento para todas las formas necrotizantes es la cirugía. Después veremos si le ponemos antibiótico, pero el tratamiento de entrada es la cirugía. Y la cirugía tiene que ser siempre rápida y efectiva y hacer un desbridamiento adecuado, o sea, dirían cortar por lo sano, ¿sí? Asegurarnos de sacar todo el tejido comprometido. Porque hay que tener en cuenta que todas las formas necrotizantes, a la vista exterior, lo que yo veo por fuera nunca se ve tan grave. Lo que uno ve por fuera no es tan feo comparado a las otras cosas que habíamos visto. Vamos a volver a la primera foto de la pierna de cuando el taxista llegó a la guardia, ¿sí? La primera foto, cuando el taxista llegó a la guardia, fíjense, no está tan fea, ¿sí? Entonces, esto es lo que lleva a la demora de tomar las medidas adecuadas, digamos, o las conductas adecuadas. Exactamente, parece solo hinchado, ves que tienen como una cosa ahí como en parches, está un poquito enrojecido. Era más fea la foto de la mano anterior que les mostré, era mucho más fea. Pero, bueno, voy a ver si los paso así porque no me deja. Esa sí, esa ya estaba horrible. La profundidad, la verdadera profundidad del proceso, o sea, hasta dónde compromete, hasta dónde va para adentro, y la causa, el germen involucrado, solo los vamos a poder saber una vez que la lesión se haya abierto y se haya explorado quirúrgicamente y se hayan abierto todos los planos de tejido y uno pueda ver hasta dónde están comprometidos. O sea, lo que uno ve por fuera no se condice con lo que hay una vez que el cirujano abre el tejido y uno empieza a ver hacia abajo cuántos planos están involucrados. Y hay que tener en cuenta que los signos clínicos y la sospecha del médico son los que motivan, tienen que motivar a hacer la realización oportuna de la intervención quirúrgica. O sea, el diagnóstico, las herramientas para diferenciar si una infección es necrotizante o no necrotizante, y de ahí la suerte que va a tener el paciente, porque no es la misma suerte que va a tener para una forma no necrotizante que para la forma necrotizante, va a tener que ver con tres cosas: con las manifestaciones clínicas, con el laboratorio y con las imágenes. ¿Sí? Entran tres cosas: las manifestaciones clínicas, el laboratorio y las imágenes.
Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿qué cosas son sugestivas? Un dolor intenso y desproporcionado con la lesión visible. ¿Sí? La pierna esa no se veía tan fea, como dijo Ian, pero no podía apretar el acelerador, no podía manejar, no se podía parar. Un edema que sobrepasa el eritema. Anestesia cutánea, o sea, como que lo tocamos sobre la piel y no siente que lo tocamos. Esa coloración purpúrica en parches, que es lo que tenía esa pierna. Alteraciones del sensorio, la presencia de bullas hemorrágicas, crepitación, ya eso sí, crepitación es apretarlo y sentir que adentro se rompen burbujas, hace ruido de burbujas rompiéndose. Si ya crepita, bueno, significa que hay gas en el tejido y no necesito ni siquiera hacer la ecografía. La necrosis subcutánea, la rápida progresión, el shock, todos esos son signos de gravedad. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, que el paciente venga con celulitis, el 80-90% van a venir con celulitis, edema, cambios de la coloración de la piel a violácea, aparición de bullas, anestesia local, era lo que estábamos mencionando recién. La falta de respuesta antibiótica en cualquier situación siempre es un signo de alerta de que puede haber una necrosis profunda. Y no todos los pacientes que tienen una forma necrótica presentan estos factores. Entonces suele haber una falta de alerta y una falta de toma de conductas rápidas, digamos. Bueno, vamos con la etiología. La clase va rápida, vamos a terminar en un ratito. Bueno, con respecto a la etiología, la mayoría son monomicrobianas. Dentro de las monomicrobianas, Piógenes, aureus son los más comunes y suelen empezar a aparecer otros gérmenes que tienen que ver con qué estuvo haciendo el paciente. Un germen que aparece es el Vibrio vulnificans. El Vibrio vulnificans es un germen que vive en el mar, en agua salada. Bueno, hay que ver si la persona estuvo en el mar, si se metía al mar, qué es lo que estuvo haciendo. Y obviamente necesito que el paciente tenga alguna lesión de piel para que el germen pueda ingresar. Entonces, si yo tengo un paciente diabético que tiene una lesión en la pierna, porque por ejemplo tenía un hongo en el pie y el zapato le lastimó el pie, o le raspó el zapato el pie y se metió en el mar y luego hace eso, bueno, puede haberse pescado un Vibrio vulnificans. El Vibrio vulnificans siempre da formas necrotizantes. Es terrible, es rapidísimo y da siempre formas necrotizantes. Obviamente, en pacientes que le permitan dar eso, ¿sí? No por eso yo me voy a dejar de meter al mar porque le voy a tener miedo al Vibrio vulnificans, ¿sí? Tiene que ver con los pacientes. Streptococos anaeróbicos, pero siempre el Piógenes y el aureus son los primeros sospechosos. Y luego hay muchos que son polimicrobianos, o sea, donde hay más de un germen involucrado. Y en eso suele haber gérmenes aerobios y anaerobios. Dentro de los aerobios, enterobacterias, estreptos del grupo A y aureus. Y dentro de los anaerobios, peptostreptococos, clostridium y bacteroides son los gérmenes que más comúnmente uno ve asociados. Con respecto al laboratorio, hay determinados parámetros, algunos estudios de laboratorio que van a sugerir que hay una fascitis necrotizante, que hay una forma necrotizante y que hay que mirarlos y que cuando están mal, ojo con ese paciente. Siempre tener en cuenta que el criterio médico clínico es lo que prevalece, ¿sí?
pero son parámetros que tienen que orientar y apoyar el criterio clínico, que cuando esos parámetros están mal, el médico tiene que volver a mirar al paciente. Dentro de los parámetros que me van a hablar de que hay algo necrotizante son los glóbulos blancos, o sea, cuando hay aumento de los glóbulos blancos, los niveles de sodio, la creatinina, la PCR, la hemoglobina y la glucosa, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes los datos del... volvemos para atrás al paciente de la forma del taxista, de la forma necrotizante, el labo, que el traumatólogo quería esperar el labo y que después dijo que no era para tanto? Estaba todo mal, todos estos parámetros estaban mal. Acá está. Fíjense, tenía 16.000 glóbulos blancos. La glucosa por las nubes en 250. La creatinina alta para una urea normal. La hemoglobina estaba baja para ese hematocrito. Y el sodio, los niveles de sodio que estaban altos. Fíjense que tenía todo esto estaba mal. Así que todos estos parámetros cuando aparecen alterados, me tienen que hacer pensar que el paciente puede estar teniendo una forma necrotizante. Volvemos para atrás. Los médicos, ¿se acuerdan también que en el caso clínico el médico le habló que tenía un score de 3? Esto es porque los médicos usan unas tablas donde van sumando y restando puntos de acuerdo a los valores del laboratorio, ¿sí? La proteína C reactiva, los blancos, la hemoglobina, los niveles de sodio, ¿sí? De acuerdo a estos van tomando una serie de puntos, van sumando, van restando y van sacando el score. El score les da la gravedad que tiene el paciente. Los que tienen más de 6 puntos, 6 o más puntos, son de un riesgo importante, ¿sí? Y estos tienen este score tiene un valor predictivo positivo muy alto y también un valor predictivo muy alto. ¿Sí? Por eso es muy importante el laboratorio y ese score que sacan en función del laboratorio. Bueno, con respecto a imágenes, si el cuadro clínico es sospechoso de un proceso necrotizante, no hay que demorar la cirugía y no es necesario hacer imágenes, ¿sí? La radiografía, la TAC y la resonancia me sirven para detectar gas, líquido, inflamación, pero si ya el paciente está crepitando es porque tiene gas. Si tiene gas es una fascitis necrotizante y lo más probable es que haya implicado un Clostridium, ¿sí? Los estreptococos en general no producen gas, el Piógenes en general no producen gas. Cuando hay gas, en general es porque hay Clostridium. Y si ya crepita, si ya veo que tiene gas, no tengo que perder tiempo consiguiendo un lugar en el resonador, ya está. El tratamiento, después de la debridación, ¿sí? Obviamente lo más importante es la cirugía, siempre hay que cubrir gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, se suele usar ampicilina, clindamicina, metronidazol, piperatazo, quinolonas. La clindamicina y el metronidazol, ¿sí? Clindamicina y metronidazol son importantes para cubrir ante todo anaerobios. Si bien cubren aerobios, son los que mejor me cubren anaerobios. También la ampicilina, la ampicsulbactam, es para anaerobios. Y si no, y piperacilina, tazobactam o quinolonas, muy bien con bacilos negativos. Si son pacientes inmunocompetentes con infecciones adquiridas en la comunidad,
un ampicsulbactam más una clindamicina está bien, o una cefalosporina más una clindamicina o metronidazol está bien. Y si confirmamos que hay piógenes, o sea, estreptococos, hay que agregarle penicilina a la clindamicina porque para el estreptococo, para el piógenes, lo mejor es la penicilina. Si siempre que se confirme piógenes, le ponemos penicilina, que es lo que mejor va a funcionar. Los pacientes donde hay formas intrahospitalarias o tienen sepsis graves, bueno, ahí ya los tratamientos son un poco más complicados, ¿sí? Se usan otras cosas. Igual todos estos tratamientos siempre se ajustan según antibiograma. En síntesis, ¿sí? Siempre iniciar tratamiento empírico para cubrir aerobios y anaerobios. Llamar al traumatólogo para evaluar al paciente y que el traumatólogo no quiera dormir. Proceder a la brevedad lo antes posible con la exploración quirúrgica. Hay que llevar al paciente volando al quirófano para tratar de sacar todo el tejido necrótico y tratar de drenar todo lo que haya ahí adentro. Más allá de que se inicie un tratamiento empírico, siempre hay que terminar adecuando el esquema de antibióticos al que el laboratorio indique, ¿sí? El médico obviamente va a empezar con un ampicsulbactam más clinda más metronidazol y después espera que el laboratorio diga qué es lo que hay en esos tejidos y cuál es la sensibilidad, ya sea para agregar cosas o para sacar cosas, porque no debemos abusar del uso de antibióticos, ¿sí? No sé, si hay un piógenes hay que agregarle penicilina. Si hay un bacilo negativo hay que adecuarle con una quinolona, unas cefalosporinas de tercera o lo que sea. Y evaluar diariamente el aspecto de la herida, del lecho profundo y volver a realizar otras cirugías si así lo demandaran. Bueno, fíjense, miren esta foto. Esta foto, esto es una mordedura de gato. ¿Sí? Están los dos dientes del gato, ¿sí? Derecho e izquierdo del gato ahí. Se ve cuál es la puerta de entrada. Fíjense, acá hay una inflamación. Y ahí el gato habló, dijo miau. Fíjense que hay un borde bien marcado, ¿sí? Bien marcadito. Esto ahí, pero tampoco está tan dibujado, ¿sí? Se ve hasta dónde llega, pero no era un borde así dibujado rojo como el otro, ¿no? Bueno, esto era día 1, ¿sí? Esto era día 1. Y esa es mi mano, esa que está ahí, esa es mi mano. Y me había mordido el gato. ¿Qué se asocia a mordeduras de gato? Que el otro día teníamos un caso clínico. ¿Se acuerdan qué se asocia, qué gérmenes se asocian a la mordedura del gato? Acá les presento. A ver. Bien, la pasteurela, ¿sí? La pasteurela. Bueno, esto fue bastante rápido. Esto acá hacía 4 horas que el gato me había mordido y en 4 horas tenía la mano así, como la ven ahí, así de linda. Por punción aspiración de este punto que se ve ahí, entrando por piel sana, se aisló Pasteurella canis. Ahí en ese punto teníamos Pasteurella canis. Se inicia tratamiento con ampicsulbactam, que es el tratamiento de elección, y 24 horas después, fíjense, ya había empezado a mejorar la historia. Fíjense que ya la mano no estaba tan inflamada. 48 horas después, la mano estaba casi divina, ¿sí?
esto es un ejemplo de una celulitis, porque esto de hecho era una celulitis secundaria a mordedura de gato, ¿sí? No pasó más de ahí, se quedó en la celulitis y nada, está. Agregué las fotos ahí porque me parecían, bueno, ilustrativas de lo que es una celulitis secundaria a mordedura de gato. Bueno, terminamos por hoy, fuimos rápido, pero esta clase es corta y no tenía tantas imágenes, por eso la pudimos subir. Corto la grabación.